Hola, ¿qué tal? Hoy quiero empezar Jaque Mate en silencio y leyendo una lista. Mauritania, Sudán, Somalia, Nigeria, Arabia Saudí, Afganistán, Brunei, Qatar. Buen mundial se va a quedar en 2022, ¿eh? Emiratos Árabes Unidos, Irán, Pakistán, Yemen. En todos estos países cantamos bingo de atrocidades contra los derechos humanos. Esta es la lista de países donde ser LGTB es sinónimo de pena de muerte, donde amar es morir. Son los premios a la excelencia del odio, pero hay más. En casi 70 estados, en un total de 68, ser homosexual o ser miembro del colectivo LGTB está penado, castigado. Es un tercio de los países que están reconocidos por la ONU. Querer es pecado. Las cosas por casa aquí dicen que van mejor. Somos el quinto país del mundo con más respeto hacia quien ama diferente, hacia quien se siente de una manera diferente a esa concepción tradicional a la que nos han inculcado desde pequeñitos. Pero en el fondo, las cosas no están tan bien. El sábado, por ejemplo, pegaron a Javier Galán, que es un guionista de la serie Veneno, por ser, cito literalmente, maricón. Aquí, en casa, en Madrid, en el pregón del orgullo. Libertad. Así estamos, riendo las gracias de quienes no han entendido nada, dándoles cabida, invitándoles para que cuenten su bazofia con mayúsculas, sin llegar a rebatirles. Las cosas no van bien. El programa de hoy va dedicado a quienes todavía no han entendido nada. Hoy no vamos a hablar de partidos políticos, que para eso ya estamos habitualmente, de dirigentes, vamos a hablar de derechos humanos. Nada tan necesario de defender como los derechos humanos. Sin falsas equidistancias y sin discursos ciegos. Y me vais a permitir que hoy haga este encuentro de radio, el 101, con una bandera empuñada en mis manos. Es una bandera que arranca en el rojo pasión, continúa en rayas perfectamente trazadas de color naranja, amarillo, verde y azul, para finalizar en el morado. Y cuando te digo esto, ya sabes bien qué bandera es la que tengo en mis manos. Hoy vamos a hacer este programa en el fondo porque somos voz de quien permanece en silencio, reprimido en su país o en su armario, perseguido por su gobierno o por su familia. Hoy somos la voz de quien no puede ser como realmente es, de quien no puede amar en libertad. Hoy somos voz para quien sufre eso de prefiero un hijo muerto antes que un hijo maricón, o para quien sufre el te vamos a matar maricón. El de hoy no es solo un programa para el colectivo LGTB, ni es solo un programa hecho por el colectivo LGTB, es también para los heterosexuales. Sin la unión de todos no vamos a cambiar nada. Nada. La igualdad la vamos a defender todos, y la tenemos que defender todos, sin medias tintas. Y en el fondo, también es un programa para ti, heterofrágil, que me escuchas incluso sintiéndote atacado. Pero no te sientas tanto, no eres el protagonista ni siquiera hoy. Y además, no cambies de radio, que te vamos a contar cosas que seguro te van a interesar. No cambies de radio. En fin, España, ¿a quién le importa? La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño. Yo sé que me critican, me consta que me odian, la envidia les corroe, mi vida les agobia. ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa, mi circunstancia les insulta.
Mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿Que a quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Con este cover maravilloso de Maru Cabrera, cover de la mítica canción del himno de estos días, que es A quien le importa de Alaska, de Fangoria, en resumen. Comenzamos este programa especial del orgullo, luego tendremos invitados. Tendremos, por ejemplo, a Elena Siles, que es escritora en Amazon y que además es activista de los derechos LGTB. También tendremos a la presidenta de la Asociación de Frente, con quien haremos una valoración de los actos del Día del Orgullo. Esto será en otra parte del programa. Empezamos. Y si nos sigues en Instagram, sabes que te hemos hecho una pregunta que es muy clara. ¿Consideras que es España un país LGTBófobo? Cuesta la palabra a veces decirla, pero bueno. ¿Consideras que España es un país LGTBófobo? Antonio, ¿tú qué opinas? Bueno, primero de todo, muy buenas. Yo creo que aquí siempre la pregunta hay que hacerlo en relativo a qué, ¿no? En comparación a qué. En comparación a un futuro, ojalá cada vez más cercano, en el que no existan estos problemas, pues creo que sí. En comparación a otros, o sea, creo que sí que hay todavía un gran problema de homofobia. En comparación a otros países, pues por suerte podemos decir que aquí en España por lo menos hay mayor libertad, mayor respeto, mayor capacidad de vivir como cada uno quiere en comparación a otros países. Pues sin duda. Claro, la pregunta es si España es un país LGTBófobo, por ejemplo, en comparación a Hungría, donde, como todos vemos, bueno, todos sabemos lo que ha ocurrido en Hungría con esa prohibición de hablar de la homosexualidad o de los temas LGTB, como si eso hiciera que el problema, que es lo que ellos consideran que es un problema, desapareciera. Pero no, no desaparece. Bueno, nosotros hemos hecho también esa pregunta en Instagram, @radiojaquemate. Y bueno, de momento, a esta hora, vamos a ver, compartir resultados, porque vamos a ver actualizado. Un 60% de las personas que han votado consideran que no, que España no es un país LGTBófobo, mientras que un 40% considera que sí, Antonio. Bueno, desde luego, aquí influye mucho también la visión que tiene la gente, ¿no? De la percepción que tiene sobre su alrededor, que es al final pues, lo que define este tipo de resultados. Desde luego, lo que hay que también que preguntarse es qué define realmente, porque también muchas veces se habla sobre esta LGTBofobia únicamente por simples algunos derechos concretos, ¿no? Como si existe el derecho al matrimonio o si existen algunas libertades concretas, pero yo creo que también es algo que va también mucho más allá, ¿no? Y va a ser realmente no solamente de derechos y libertades, sino sobre todo de respeto. Pues sí, sin duda. Bueno, esta es la clave, esta es un poco la percepción del programa que arrancamos aquí. Partimos con esa base de cómo es España, de cómo es la ciudadanía española. Yo, la verdad, me cuesta creer. Todos sabemos, no sabemos cómo es la tercera edad y las personas más avanzadas, que muchas son muy cerradas de mente, pero me cuesta creer que, desgraciadamente, en nuestra edad, en la juventud, haya gente que no lo sea. Es decir, yo creo que está yendo un nuevo auge de los movimientos contra la homosexualidad, contra el colectivo LGTBI, y viene de los jóvenes. No sé si tú lo percibes, yo cada vez lo percibo más. Sí, desde luego. Cuando en este tipo de movimientos, también por ejemplo pasa mucho el feminismo, se suele hablar muchas veces de olas. Y cuando se habla de olas como parte de este movimiento, no es solamente porque sean como momentos en los que se junta mucha gente, hay mucha fuerza, sino porque también el avance hace como ese momento de una ola que sube y luego se retrae y luego vuelve a subir y luego vuelve a retraerse. Entonces, claro, cuando vienen estos años que hemos visto tan fuertes de este apoyo, de estos surgimientos de derechos, de manifestaciones masivas, ¿no? A favor del colectivo, unidos, por ejemplo, sobre todo ahora mismo, con toda la cuestión pues, de la crisis económica que ya teníamos incluso antes de la pandemia,
pues obviamente eso produce que se generen ciertos movimientos totalmente reaccionarios y que, como siempre, pues los mayores damnificados pues, suelen ser las personas así, las que pertenecen a algún tipo de minoría o a un grupo que, digamos, no está dentro de la norma social. Entonces, en ese sentido, creo que sí, creo que aunque quizás más que de que haya un movimiento nuevo, quizás lo que ahora es que hacen más ruido que antes, ¿no? Que a lo mejor gente que antes se mantenía callada o que tenía esas opiniones para sí mismo, ahora las expresa públicamente. Entonces, en ese sentido, no creo que no es tanto una cuestión de que ahora de repente hay más gente tal, sino que hay más gente que expresa su opinión y que la expresa de manera tan, ¿cómo decir?, de manera tan asertiva, ¿no? Como que están tan en contra de esto y solo son tan vocales al expresarlo. Sin duda. Por cierto, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero está preparando una nueva ley LGTB, que así se conoce, que pretende aumentar los derechos del colectivo. ¿De qué se trata esta ley? Realmente la ley que más ha sido la que causa la que ha causado discordias tanto en el gobierno como en una parte de la sociedad ha sido en lo referente a la ley trans, lo referente a esa ley que en cierta manera, pues por un lado se supone que igualaría todo el Estado a las leyes de las comunidades más, o sea, las leyes más progresistas de algunas comunidades, como puede ser Andalucía, por ejemplo, pero que se ha supuesto pues un campo de batalla, en primer lugar, dentro del gobierno entre Unidas Podemos y el PSOE, entre Irene Montero y Carmen Calvo, y también en una parte de la sociedad, en una parte del feminismo, con el surgimiento de estos grupos de asociaciones, de referentes que se expresan mediante esta fase del borrado de mujeres, ¿no? Que consideran que este tipo de leyes borra la lucha feminista y borra su identidad. ¿Consideras que esto es así, que borra la lucha y la historia de las mujeres? Bueno, la historia en ningún caso, porque eso, digamos, es muy complicado de borrar, porque esto, digamos, no interferiría en un tema así, ¿no? Eh, creo que obviamente sí es cierto, o sea, no borra a las mujeres, creo que no es así, simplemente pues abre el abanico de posibilidades, digamos que abre el abanico a que toda la sociedad entre dentro, a que todas las personas que viven en la sociedad puedan vivir dentro de ella, pero desde luego aquí la tensión realmente surge en esta pelea dentro de lo que es la palabra género, dentro de lo que es el constructo, de si es algo, pues como defienden algunos de abolir o que es algo que tiene que adaptarse a los individuos. Básicamente esta es la tensión que existe. Entonces yo en este sentido considero que avanzar en este tipo de derechos también es en cierta manera avanzar en la abolición del género, como defienden precisamente estas personas que en contra de la ley, porque en cierta manera está dando a entender que estos constructos sociales sobre los que vivimos no tienen una base real. Y bueno, esta ley nueva LGTB que también se está preparando incluye o se plantea también prohibir las que serían las terapias de conversión. Para el que no conozca lo que son las terapias de conversión, es una atrocidad, porque no tiene otro nombre, es una atrocidad, que lo que impulsaría sería, bueno, que las personas que son, por ejemplo, homosexuales, que son bisexuales o, por ejemplo, puedan, digamos, redimirse de sus pecados, entre comillas, que es un pecado, que no lo es, redimirse de sus pecados y abrazar a la heterosexualidad, también con un fuerte, desgraciadamente, componente religioso. Estas son las llamadas terapias de conversión, que aparte de ser una estafa y de ser un negocio claramente discriminador, son efectivamente un negocio. Es decir, hay gente que se está forrando con ellas. Con ella, vendiendo y propagando odio. Así que, Antonio, ¿cómo planteas esto? ¿Cómo planteas estas terapias de conversión? Evidentemente, me imagino que a favor de que se prohíban. Bueno, obviamente pues estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho y obviamente pues como dices a favor de que esto desaparezca porque no deja de ser pues un signo de otra época, de otros tiempos más oscuros y que obviamente no tiene ningún tipo de cabida en la sociedad de hoy en día. Sin duda, además, siempre han estado en una situación de legalidad, por decirlo así, siempre se han podido celebrar, incluso a veces han contado con, no el respaldo, pero sí los ciertos oídos sordos, que en el fondo en la espalda son apoyo a estos negocios, a estas maquinarias de odio
siempre ha habido un cierto apoyo político en el sentido de no mirar lo que estaba pasando. En pocas zonas se ha prohibido. Yo a veces en mi calle me he encontrado con los cartelitos de terapias de conversión, pero pasa en todas las ciudades. Mm, Así que, ¿crees que va a ser un paso interesante? Y incluso, ¿crees que se va a conseguir prohibirla o se van a seguir celebrando en una cierta situación de clandestinidad, por llamarlo así? Hombre, entiendo que seguramente eso sea muchas veces inevitable, ¿no? Que siempre exista, como tú dices, esos pequeños resquicios clandestinos y que obviamente aquí influye mucho la mentalidad de las familias, pero yo creo que ya era algo que la sociedad había superado, que faltaba, digamos, como en otros casos, que la ley también se igualara a la sociedad, ha ocurrido y creo que si antes era una cosa, digamos, poco común, ahora ya pues va a quedar totalmente casi desaparecida, ¿no? Esperemos sin duda que sí, porque es una tragedia, es una situación terrible de ver. También quiero comentar contigo, por ejemplo, la situación del colectivo LGTBI en la escuela, en su etapa educativa, que es la primera. El bullying, por ejemplo, y también la mala educación, en el sentido de la falta de educación que todos los estudiantes eh, reciben sobre el tema. Yo creo que es un tema que siempre se ha pasado bastante de puntillas. Está, pero no está. No sé cómo lo ves, todo este tema. Sí, desde luego también es otro de los puntos más polémicos porque aquí también entra algo muy sencillo, que es que realmente los niños a la edad más corta, ¿no? En la edad de primaria, pues difícilmente realmente tienen una identidad totalmente conformada para Mm. poder expresarse en un sentido o en otro. Entonces aquí también es un punto de fricción entre la imposición normativa, entre las posibilidades de identidades de otras alternativas, etcétera, con lo cual es muy complicado de gestionar, pero creo que en el caso de España se está avanzando en el buen sentido, se está avanzando pues en esa educación hacia la diversidad, hacia el respeto y hacia entender una realidad plural, ¿no? Que es lo que existe. Yo creo que también, volviendo también al principio, cuando me preguntabas de estos movimientos reaccionarios, creo que los movimientos reaccionarios aparecen más y tienen más fuerza precisamente cuanto más se avanza en los derechos, con lo cual en ese sentido que desde algunos sectores haya mucho enfado, en cierta manera es positivo en el sentido de que se están consiguiendo cosas a favor del colectivo. ¿Por qué crees que no se educa en temas LGTB? ¿Por qué no? ¿Por qué se hace oídos sordos? Sobre todo en la escuela pública, porque en la privada entiendes que hay un componente religioso, pero en la pública, Bueno, no toda la privada es religiosa sí, y bueno, desde en luego, las privadas que son religiosas. aunque sea religiosa, también aquí hay, digamos, unos mínimos, ¿no? Que igualmente habría que contener, igual que, por ejemplo, el caso que pasó en Italia, ¿no? Que también las nuevas leyes que están haciendo en este sentido afectarían a los colegios privados religiosos, por muy privados que sean, unos mínimos de respeto a este tipo de derechos, ¿no? Entonces, bueno, aquí como digo, una tensión porque realmente a las menores edades es una cuestión muy complicada porque son todavía personas que están en proceso de formación de sí mismas, de su propia identidad. Y aparte en general, bueno, pues la educación, por desgracia, también le falta dar ese saltito más para terminar de tener una educación plena en este sentido, porque al fin y al cabo en este país, pues cada vez que hay un cambio de gobierno hay un cambio de programa educativo, con lo cual es muy complicado aplicar estas medidas. Y además encima, para más Henry es muy complicado llevar materias extracurriculares, sobre todo por la demanda histórica que tienen Mm. todos los profesores en este país, que es las ratios de las clases. Tenemos una ratio de alumno-profesor altísima y que obviamente eso dificulta tanto el trato personalizado a los alumnos como las actividades, digamos, extracurriculares como sería esta, como digamos todo lo que no sea dar los mínimos contenidos posibles en el tiempo justo que tienen. Es muy complicado en general salirse del guión mínimo. Pues, pero sí, pero y si se inculca, por ejemplo, la Constitución y nadie duda y nadie, cada vez que cambia un gobierno, no se deja, por ejemplo, de enseñar en la Constitución, que es un valor mínimo y es un valor importante de nuestra democracia, ¿por qué los temas LGTB desgraciadamente no tienen esa consideración? Igual que, por ejemplo, hablar de la democracia, hablar de la Constitución, hablar del feminismo, que es un tema que está llegando ahora a la escuela tímidamente, pero está llegando. ¿Por qué no?
Bueno, la constitución es otro tema que supuestamente ahora con la nueva ley entraría en las escuelas y que hasta ahora nunca tampoco se ha tratado realmente, ¿no? Pero entramos lo mismo, o sea, realmente cada vez que hay un cambio de color en el gobierno, pues obviamente aquí en España a día de hoy, con, digamos, el sistema electoral que tenemos, hay dos posibles gobiernos siempre. Ujú. Uno sí estaría a favor de este tipo de medidas, que las hayan pegado o no, pues otro tema. Otro está completamente en contra, con lo cual, pues como lo más que se puede aspirar es que se, como ocurrió en su momento, ¿no? Con educación de ciudadanía, este tipo de asignaturas extrañas que duren un par de años, porque en el momento en el que llegue un gobierno de derecha, pues lamentablemente va a tumbar este tipo de medidas, va a sacar este tipo de contenido de la escuela y va a volver otra vez al modelo anterior. Entonces, esa falta de estabilidad hace que sea muy complicado meter que este tipo de temas entren y se asienten sobre todo, porque es verdad que entran, pero el problema es que no se tienen de asentar por esta razón. Le cuesta mucho mantenerse. Pues sí, esperemos que esto deje de ser así. Bueno, tenemos una entrevista esta mañana también, esta mañana del lunes, este día de lunes, este especial del Orgullo 2021. Tenemos una entrevista, tenemos con la activista y escritora de libros, lo puedes seguir en Amazon, por ejemplo, sus libros, Elena Siles. Con ella vamos a hablar de toda esta situación del orgullo, de todos estos temas pendientes y de lo que ya se ha podido avanzar. Así que vamos con esa entrevista. Bueno, pues estamos aquí con Elena Siles, que es autora, que además en sus redes sociales ha expresado una postura sobre los temas LGTBI. También queremos conocer toda esa versión. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Pues estoy muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien también. Bueno, lo primero es, no sé si sabe que el sábado en el Pregón del Orgullo en Madrid, un guionista de la serie Veneno fue agredido entre consignas de, bueno, tú eres maricón y demás. ¿Qué opinas sobre este hecho? ¿Nos tiene que hacer reflexionar? ¿No estamos tan bien en este país como se dice desde la política sobre estos derechos LGTB? Lo de las agresiones LGTBI fóbicas no es algo nuevo, no es algo que de repente se esté dando, es algo que siempre se ha dado. La diferencia es que ahora se está poniendo el punto de mira y ahora sale y la gente pues protesta por ello, ¿no? Y todo el mundo lo llegamos a conocer, pero antes pues no se denunciaba tanto o no se visibilizaba tanto por miedo o por sencillo desconocimiento, ¿no? Y también no teníamos esas redes ni esa ampliación, ¿no? De la información que tenemos actualmente. ¿Cree que ha habido un avance en los derechos del colectivo durante estos últimos años? Yo creo que ha habido muchísimos avances y quizás en los últimos 2 años es cuando se ha visto un retroceso, por así decirlo, sobre todo conforme a las personas trans. Porque date cuenta en que en 2017, 2018 se estaban aprobando leyes trans autonómicas como en la de mi comunidad, que lleva desde 2015. Y todo el mundo hacía, o sea, votaba a favor y no había tanta confrontación en este ámbito, ¿sabes? Incluso el PSOE, que ahora mismo está posicionándose como con los ojos cerrados, sacó en varias comunidades conforme a otras asociaciones, ¿no? Entonces, para mí es algo curioso que con todo lo que se ha avanzado en muchísimos aspectos, conforme a la comunidad trans, ahora se esté dando pasos para atrás. ¿Por qué cree que se están dando estos pasos para atrás? Porque hay un interés político y económico conforme a ello. Sobre todo de poder, conforme a ciertos, llamas a los grupos, vamos a llamarlos fartas o terfas o como quiere que la haya llamado. Vosotros sabéis quiénes sois, quiénes son, perdón. Ese grupo de, ¿no? de reaccionarias, ¿no? Y hay un gran interés político conforme a esto porque se saca dinero y se saca posición de poder a costa de las personas trans, a costa de los derechos trans.
Sí, de hecho, este fin de semana ha habido manifestaciones de algunos colectivos feministas acusados precisamente de TERF contra esta nueva ley trans porque se asegura que se pretende borrar del mapa a la mujer y a su historia. ¿Qué opinas sobre estas manifestaciones del fin de semana? Bueno, yo creo que lo que tenemos que es salir nosotros a demostrarles que ellos pueden decir misa. No, no, los derechos de las personas trans son derechos derechos humanos. Y punto. Y ellas pueden decir que directamente están en contra de los derechos humanos. O sea, por mí pueden decir misa, lo que tenemos es nosotros reivindicar que ellas son una minoría, de que no nos van a afectar su reacción ni su odio y de que vamos a seguir luchando para conseguir una ley trans. Y de hecho mañana martes se va a llevar al Consejo de Ministros esta nueva ley trans, esta ley trans preparada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. ¿Cree que va a salir adelante, primero en el Consejo de Ministros y luego además en el Parlamento, cuando tiene que someterse a los votos de la derecha, de PP, Vox y Ciudadanos? ¿Cree que va a salir adelante esta nueva ley trans? Espero que sí. Pero sinceramente esta ley trans se me queda coja. A muchas asociaciones se le queda como falta, como que no está bien redactada y sobre todo le faltan las personas trans menores y le faltan las personas trans NB, ¿sabes? Se le ha invisibilizado a ese parte del colectivo que para mí es muy importante y para contentar a unas pocas no se puede hacer una ley. Se tiene que hacer una ley para todos, o sea, una ley para todas las personas trans, no solo para contentar a ciertos grupos políticos o a ciertas posiciones, ¿no? ¿Y por qué cree que no se ha contado con ello? ¿Por qué cree que no se ha apostado por visibilizarles en este proyecto de ley? Se hizo con la anterior, con la que hace poco se echó para atrás por la abstención del PSOE. Ujú. Y ahora se están haciendo como esta nueva versión que no sé muy bien si va a salir siquiera adelante o no. Yo de luego todo lo que se avance es un plus, ¿sabes? Pero no quiero hacerlo a costa de otras personas, o sea, no quiero hacerlo a costa de que se queden atrás personas. Eh, yo creo que si no sale a la luz es precisamente, o sea, si no sale adelante es precisamente por culpa de estas reaccionarias, porque hay una posición que les conviene demasiado. O sea, están sacando mucho poder, principalmente porque tienen personas transfobas en el poder. O sea, tienen esos aliadas, que no digo apellidos, Carmen, pero... pero si no fuera por ese tipo de posiciones de poder, yo creo que sí podría sacarse. La cuestión es, ¿lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Yo espero que sí. Lo que es el Parlamento yo creo que saldrá a lo justo y en el Congreso no lo sé. Porque si depende de los votos de la derecha ya lo sabemos. La cuestión es, aquellos que dicen que van con nosotros, ¿qué votos van a hacer? ¿Qué votos van a poner? ¿Van a hacer a favor o se van a quedar con los brazos cruzados? Pero tendremos que esperar a mañana para saberlo. Bueno, también me acompaña en la entrevista mi compañero Antonio. Antonio tiene la siguiente pregunta. Adelante, Antonio. Muy buena. Me quiero aprovechar de hacer una doble pregunta. Primero, trayendo algo que estamos hablando antes en nuestro programa, que si crees que España es un país LGTB-fóbico, y también que precisamente lo que estamos hablando de este gobierno, ¿no? Que de coalición, que se supone que lleva la bandera como algo fundamental en su programa, si estas disputas internas, esta pelea constante con esta ley trans, si no hace más daño que otra cosa al colectivo. Por supuesto que hace daño. O sea, confrontaciones dentro del colectivo siempre hace daño. Te cuenta que tenemos que hacer una posición conforme, conjunta y firme. O sea, todas las letras importan, no solo dos. Que porque el PSOE haya puesto la ley del matrimonio igualitario no significa que no sea LGTBI-fóbico. O sea, parece que ellos como que quieren llevar esa bandera y no dejar a nadie más, ¿sabes? Que hagan iniciativas para ponerse ellos como la medallita, ¿no? Como de mira qué progresivos somos, qué inclusivos somos, y es mentira.
En el momento en el que tú pones por delante tus intereses políticos por el derecho de las personas trans, es LGTBI-fobia y punto. A mí que tú digas misa o pongas en tu programa, si luego no lo cumples, si luego no votas a favor de esas leyes que tanto has dicho que vas a hacer, a ver, las cosas se demuestran con actos y no con palabras. Y conforme al hecho de que este país sea LGTBI-fóbico, tenemos la gran suerte de tener uno de los países más abiertamente pro derechos de las personas LGTBI, ¿no? Pero eso no significa que no tengamos camino por recorrer, sobre todo conforme a los derechos de las personas trans, ¿no? Y sí, que otros países están peor, por supuesto. A ver, por supuesto. Pero no tenemos que compararnos con este país está mejor en esto, en este país está mejor en lo otro. Tenemos que mirarnos nosotros, de nuestra trayectoria, y hay que seguir avanzando y ya está. Y en este sentido viene a la mente el caso de Hungría, que es el más reciente en cuanto a anular derechos LGTB, el que más recientemente ha salido en los medios de comunicación. ¿Qué opinas sobre este hecho de invisibilizar al fin y al cabo al colectivo? Porque es eso lo que va a ocurrir, prohibir hablar del colectivo LGTB. A mí me parece una burrada. O sea, a mí me parece una auténtica burrada que haya países, tanto como Hungría o Rusia, de que estén teniendo medidas específicas LGTBI-fóbicas y demás muy graves, de sentencias de prisión y todo, ¿no? Y nos quedemos de brazos cruzados cuando se supone que Europa, ¿no? Como que tiene esa visibilidad de, no, aquí los derechos de las personas LGTBI tienen que ser nuestra prioridad, pues hay que demostrarlo. Contra estos países, pues sanciones, y si hay que echarles de la Unión, pues se le echa de la Unión. Porque lo que no puede ser es que aquí entre todo Kiski, entre todos los países del mundo entero, como si la Unión Europea fuera un ente o fuera, no sé. Y tú no, para tú entrar tiene que tener una serie de mínimos, pienso yo, una serie de mínimos de derechos y de, ¿no? Y de comuna, ¿no? Y de pensamiento y de ideología que si tú no los cumples, pues estás fuera y a freír. ¿Teme que en España pase algo parecido? ¿Teme que en España suceda algo parecido con lo que ha ocurrido en Hungría, perdón? Yo creo que no, pero principalmente porque España tiene una trayectoria afortunadamente muy positiva en este aspecto. Hay asociaciones que van a luchar contra este tipo de historias y aparte, por fortuna, tenemos en posición de poder partidos que sí están de nuestra parte. Bueno, partido en singular. Pero yo creo que no, principalmente porque la sociedad española tiene otras miras y tiene otro tipo de pensamiento, ideología. Aunque ahora mismo tengamos la sensación, ¿no? de que está volviendo muchísimas mierdas, ¿no? del pasado, que es cierto, que se están removiendo. Yo creo que la única diferencia es que ahora se le está dando un micro. Antes se decía, mira estos 4 matados, ¿no? Y ahora se le está dando un micro y una plataforma a gente que no debería ni estar ahí. ¿Sabes? Y hablo de partidos como vos y hablo de partidos y de gente de este tipo. No estoy hablando de otra cosa. Si tú le quitas esas plataformas, si tú le quitas ese micro, van a volver a ser la misma mierda que era antes, que eran 4 matados en un banco. Pero tenemos que reaccionar ya y yo como futura periodista es algo que es un trabajo que a mí me corresponde en cierto sentido. Antonio. Sí, te quería preguntar también, bueno, tú aparte de, como decías, futura periodista, eres también autora, de hecho te has definido como autora LGTB, que me parece un término bastante chulo y Sí. bastante prolífica, ¿no? Si no me equivoco, desde los 19 años. Te quería preguntar cuántos libros llevas hasta ahora y si para ti también escribir es una forma de hacer activismo con tus libros. Hombre, por supuesto, es que toda visibilización para mí es importante y la lectura es una de las más primordiales. Yo creo
que de todos los libros que habré leído 10 personajes LGTBG. ¿Sabes? De todos. Y yo he leído, tengo la librería inmensa. Ahora, por fortuna, hay más. Y hay más donde elegir. Te estoy hablando de los libros de cuando yo tenía 15, ¿no? O 7 o... y yo quería cambiar eso. Y uno de los motivos por los cuales yo empecé a incluir personajes LGTB fue eso. Porque a mí siempre me gusta preguntarme qué es lo que a mí me gustaría leer. ¿Sabes? Y eso es un poco como lo que yo quiero también escribir. ¿Qué representaciones quiero que se vean? Ya no solo LGTB, también tengo representación de personas con discapacidad, personas racializadas, o sea, de multirealidades. ¿Por qué? Porque me parece muy importante desde tanto que se vean diferentes personas de color de diferentes colores de piel o de etnias, tanto como de que hayan personas LGTB como también que haya personas con discapacidad, ¿no? ¿Y cree que en los libros y en las series y en las películas está viendo un cambio? Es decir, se está apostando por por incluir más personajes LGTB en consideración a lo que pasaba antes. Obviamente. O sea, tú te pones los shows de antes y teníamos a Mauri y a... no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre de Diego, ¿verdad? ¿Roberto puede ser? No sé, el novio de Mauri, creo que era Sí. Diego. De la que se ve, de Aquí no hay quien viva, ¿no? Teníamos ellos dos y las dos lesbianas y poco más. Teníamos 4 referentes y ya. Y a veces los referentes que habían eran mal, eran siempre los promiscuos, ¿no? O los... no sé cómo llamarlo. Que siempre hay una representación, ¿no? En series. Ahora tú ves y en cualquier serie siempre hay un personaje LGTB. Incluso hay series que son específicamente de personajes enteros de todo el colectivo y me parece maravilloso. Tú ves, por ejemplo, series de animación como She-Ra, que no sé si la conocéis, y es que eso no se podría ver hace 10 años. Eso no se concebía hace 10 años, ni de locos. Y yo tengo, cuando veo a mis primas, toda la cantidad de representación que tienen actualmente, digo, joder, qué envidia de haber crecido con esto. Es una fortuna encontrármelo ahora, pero envidia de haber crecido con eso. Increíble. Entonces, sí, por fortuna está habiendo un cambio muy importante y cada vez se hace más representación. De hecho, ahora cuando no ponen representación, incluso cuando es mala, la gente se pregunta, bueno, qué raro, son todos, ¿sabes? No hay ninguno gay, aunque sea. Sí, hay un cambio de mentalidad también, ¿no? En la ciudadanía, que ahora se extraña de no ver personajes LGTBI cuando antes se extrañaba de verlos, precisamente. Exacto. Mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y esta serie? Que es raro que no, por lo menos tenga el típico amigo gay que está ahí de fondo. Antonio. Sí, bueno, y te quería preguntar, claro, a nivel cultural entonces, el cómputo global, ¿cómo crees que es? Porque es verdad que existe un gran retroceso, estamos viendo, de un gran activismo en contra de estos derechos, pero también, como dice, ya prácticamente, pues, sobre todo en series de animación y en general, pues cualquier serie de Netflix o de Amazon o lo que sea, existe una buena representación. ¿Crees que el cómputo global sí está beneficiando al colectivo, se está viendo representado cada vez más, a pesar de estos movimientos? Yo creo que sí. En el cómputo global estamos avanzando. Sinceramente, series como, no sé si habéis visto One Another Day, que es como día a día, es una serie que está en Netflix que la han cancelado porque todas las series buenas la cancelan, en fin. Y conforme a este tema, tenían representación, sobre todo lésbica, de la hija de la protagonista, ¿no? Y también tenían representación trans, en este caso NB. Y me pareció súper guay ver cómo trataban todo la salida del armario y todo el proceso, ¿no? de la hija de la protagonista. Y ver eso en una serie que es como de comedia, en plan, como puede ser
Una serie de comedia normal y corriente, ¿no? Está muy guay. Antonio, última pregunta, venga. Pues ya para acabar, ya que estás aquí un poco en calidad de como de activista LGTB, te quería preguntar precisamente de cómo decidiste un poco emprender este camino de en cierta manera, tomar esta actitud en defensa de estos derechos, de ese activismo. ¿Cómo decidiste tomar ese camino? Yo creo que forma un poco parte de mi personalidad. Yo soy una persona muy guerrera, muy, ¿sabes? Forma parte de quién soy. Entonces, yo no es que me lo planteara, es que me salió. Y ante cuanto se ven las injusticias, ¿no? Cuando ves un ataque LGTBI-fóbico o machista, lo que sea, a mí solo me sale decir, pues no, ¿sabes? A mí no se me ocurre otra posición, no sé. Si es verdad que hay veces que la boca me pierde, como digo yo, y a lo mejor me caliento demasiado, pero no sé, yo empecé porque vi de que había muchísima gente que no encontraban a otras personas que la apoyaran. Y yo dije, coño, yo no he tenido ese apoyo, pero puedo serlo para otras personas. Y ya está. Y eso es lo importante. Elena Siles, pues muchas gracias. Esperemos que el futuro sea mejor todavía, que ojalá dentro de poco no tengamos que reivindicar estos derechos porque ya se hayan conseguido. Pero hasta que llegue ese momento que sigamos todos en la lucha, de verdad. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hasta luego. Y estamos de vuelta en esa entrevista, estamos de vuelta sobre esta entrevista y vamos a seguir tratando temas del Día del Orgullo. También me gustaría, mira que habíamos dicho que no íbamos a hablar de partidos políticos, pero también hemos hecho una pregunta que si tienes miedo a que el avance de movimientos de ultraderecha, movimientos extremistas, suponga un retroceso en los derechos del colectivo LGTBI, en la igualdad, al fin y al cabo. Y la verdad es que hay un voto mayoritario que opina que sí. Ya sabéis que todavía podéis votar, de hecho creo que está la encuesta abierta en nuestra cuenta de Instagram, @radiojaquemate. Podéis votar allí. Antonio, ¿temes que movimientos de ultraderecha, los movimientos de ultraderecha puedan suponer un retroceso en la conquista de estos derechos? ¿Que su avance pueda ser un retroceso al fin y al cabo? Bueno, no es que pueda serlo, es que lo es, ¿no? Y ahí tenemos ejemplos como los casos, hablamos al principio, ¿no?, de Hungría, también se puede hablar de Polonia, otros países, pero incluso en España ya, pues a nivel autonómico, en algunas comunidades en las que, pues por ejemplo en Madrid, siempre está esta sombra, ¿no? Y ha sido una demanda del mismo Vox que siempre saca este tipo de temas cuando toca sacar unos presupuestos, cuando toca hacer un gobierno, y ha sido algo que siempre ha ocurrido, ¿no? Al fin y al cabo no hay que olvidar que, por ejemplo, hace 10 años Mariano Rajoy llegó a la presidencia del gobierno con dos medidas estrellas que eran derogar el matrimonio gay y derogar el aborto. Entonces, en este sentido, creo que no es que sean una posible amenaza de futuro, lo han sido en el pasado y lo son en el presente. Y esto viene precisamente, me hace recordar el reportaje que publicaba ayer El Español, que básicamente su idea era ser gay y de derechas es compatible. Y votantes de PP, Ciudadanos y Vox que se sienten discriminados dentro del colectivo por definirse como votantes de partidos de la derecha o de la ultraderecha, en el caso de Vox. ¿Qué opinas sobre este reportaje? Y creo que viene muy a consideración y muy a cuenta de lo que estabas tratando. Sí, hombre, obviamente compatible, pues en términos generales obviamente lo es, porque al fin y al cabo por poder puede ser, pero claro, aquí de nuevo estamos en lo mismo. Este tipo de partidos han estado pues siempre, sobre todo en el caso del PP y Vox, es cierto que Ciudadanos no se puede achacar tanto esto, han estado siempre en contra de estos derechos, votando en contra, manifestándose, llevándolo al constitucional, poniendo todas las trabas posibles, y solamente una vez después, digamos, ha sido tan aceptado por la sociedad que era políticamente muy costoso ponerse en contra, es cuando se han puesto a favor. Incluso en el caso de Vox, muchas cosas sigue estando en contra, a pesar de que son quizás poco rentables electoralmente, aunque quizás sí lo sean en su sector de votantes. Aquí, bueno, recordaba una entrevista hace poco
a una persona que vivía, creo que era en Dubái, me parece que era, en un país de estos, que básicamente decía que como persona homosexual pues se vive muy bien, siempre y cuando no vayas de la mano con tu pareja por la calle ni hagas muestras de cariño. Al final es una percepción muy, muy personal y si, hombre, si tú quieres que eso funcione, va a funcionar, ¿no? Otra cuestión es si realmente merece la pena o si realmente es justo el que tengas que renunciar a tantas cosas como poder expresarte como eres o tener que adecuarte a cambiar para que adecuarte a lo que el resto del grupo quiere de ti y no poder, digamos, expresarte en libertad, que al final es la gran pelea, ¿no? Entre estos dos sectores, el que se pueda ver esta libertad para comportarse como uno es. Y además, superar una segunda barrera, en el caso de muchas personas del colectivo LGTB, que es primero la familia y luego encima el país en el que vives. Sí, hay que superar dos barreras para simplemente ser como eres. Sí, bueno, por supuesto, esto siempre, incluso en países como España, es algo que sigue siendo, ¿no? Y que no es solamente cuando hablamos de este tipo de países, ¿no? De países fundamentalistas en lo religioso o que muy retrógrados en lo político, sino incluso en países como España es algo que por desgracia sigue ocurriendo y que las personas de aquí siguen teniendo que enfrentarse, quizás no día a día, pero sí con cierta frecuencia a este tipo de situaciones. Pues muy bien, esperemos que deje de ser así. En fin, vamos a la segunda entrevista de la jornada de hoy. Vamos a hablar también y tenemos ya preparada, con la presidenta de la Asociación de Frente, que es una asociación que reclama los derechos del colectivo LGTB, que nos parecía importante que nos visitara hoy, así que vamos a escuchar ya esa entrevista y vamos a valorar también los actos del Día del Orgullo y enseguida venimos y cerramos este bloque, este tramo, este programa especial por el Día del Orgullo 2021 con un último tema, que es el deporte. Enseguida lo vamos a tratar. Bueno, pues estamos aquí en Jaque Mate en este especial por el Día del Orgullo, este Orgullo 2021, orgullo con mascarilla, o sin ella en la calle por lo menos. Y nuestra segunda invitada del día es Inma García, que es de la Asociación de Frente. Con ella vamos a analizar este Día del Orgullo y también la llegada de la ley trans mañana al Consejo de Ministros, el primer paso para ser aprobada. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Encantada de saludar a todos, todas y todes. Pues encantado a nosotros también. Bueno, la primera pregunta, como ha ocurrido en la entrevista anterior, quiero que sea para una reacción sobre, no sé si ha visto el tuit, la agresión homófoba a un guionista de la serie Veneno en el Pregón del Orgullo en Madrid el pasado sábado. Él denunciaba que le agredieron entre gritos de maricón. ¿Qué opinas sobre este hecho? Bueno, y en general sobre un hecho que no es aislado, desgraciadamente. Pues mira, sinceramente no me he enterado de esa agresión porque, bueno, hemos tenido unas semanas muy ajetreadas con muchísimos actos, tanto por parte de la Federación Plataforma Orgullo 28J de aquí de Sevilla como por parte de nuestra entidad, con lo cual estoy un poco desinformada de lo que pasa en las redes sociales. Casualmente esta mañana mi compañero, el secretario de nuestra entidad, ha recibido también una llamada de un chico que aquí en Sevilla esta noche pasada lo drogaron y lo violaron, ¿no? Entonces, pues ahí estamos también intentando ayudarle tanto con un tema legal para poner la denuncia como dándole asistencia psicológica. Desgraciadamente, estos delitos de odio siguen existiendo y cada día hay un aumento de ellos porque toda esta gente intransigente, por culpa de ciertos partidos políticos, ahora están alzando la voz y se sienten con el derecho de agredir a cualquier persona que no viva, sienta y piense como ellos. O sea, es la intransigencia en mayúsculas.
yo es que no puedo con esto, me cabreo porque es que a mí nadie me tiene que juzgar por cómo vivo, cómo siento, a quién quiero y cómo soy. Júzgame como ser humano, cómo actúo con el resto, no con quien yo me pueda enamorar. Es que es increíble. Y es que hoy en día estamos dando pasos para atrás en vez de ir hacia adelante. ¿Y cuál es el protocolo? Y esta pregunta ha surgido a raíz de lo ocurrido. ¿Cuál es el protocolo cuando hay una agresión de este tipo? Cuando llega esa llamada, ¿cómo actuáis en la asociación? ¿Cuál es el protocolo? Primeramente, si la víctima nos necesita para acompañarla al hospital, a urgencias, a un centro de salud, le acompañamos. Y en los centros en urgencias, porque en este caso normalmente siempre se derivan a urgencias, igual que hay el protocolo de un accidente de tráfico o de una agresión por violencia de género, deben de remitirla a la policía, cosa que no hacen, con lo cual nosotros tenemos que asesorarles de que tiene que informar muy bien cómo se produjo esa agresión, que le den el parte de lesiones y a continuación hay que ir a la policía y poner la denuncia. Ahí también encontramos otro escollo. Todavía las fuerzas de orden público me parece que no saben distinguir muy bien lo que es una agresión normal y una agresión por delitos de odio. Y esto es un delito de odio, con lo cual hay que tramitarlo de otra manera distinta. Entonces, les acompañamos para, entre comillas, asesorar un poco a la policía y decirle, no, querido, esto hay que meterlo por delito de odio, ¿no? Y a partir de ahí, pues nosotros lo trasladamos a nuestro gabinete jurídico. Si necesitan cualquier apoyo jurídico, pues ahí estamos, ¿no? Les acompañamos en todo el proceso y normalmente, pues en este caso, al tratarse de algo tan gordo, ¿no?, como una violación, necesitan asesoramiento psicológico y, por supuesto, ahí está también nuestro gabinete psicológico para echarles una mano en todo lo que podamos. Así es como funcionamos en nuestra entidad, en De Frente. Pues también me acompañan en esta entrevista nuestros compañeros Ángela León y Antonio de la Lama. Ángela tiene la siguiente pregunta. Sí, bueno, primero buenos días y gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. A mí me gustaría saber si me podría dar alguna explicación, que para mí no la tiene, pero alguna razón de esa homofobia estructural que existe aquí en España, porque ha aludido ahora a la falta de preparación por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y me gustaría saber si eso remite a falta de medios o directamente una falta de empatía, porque la homofobia y la transfobia es como una semilla que ha germinado y no se puede contrarrestar. Bueno, en este caso yo creo que son que se unen las dos cosas. Falta de medios, a ver, medios económicos tampoco hacen falta, pero sí formación y preparación a la policía sí que haría falta, ¿no? Por así decirle, el prepararlos, el formarlos. Pero ellos lo saben perfectamente distinguir lo que es un delito de odio a una agresión normal. Delito de odio es cuando una persona fuera del colectivo agrede a la otra por su manera de expresarse, de vestir o por otras causas, ¿no? Entonces, eso lo saben. Es lo mismo, y no lo quiero mezclar, pero es lo mismo cuando hablamos de violencia de género. Es lo mismo. Ahí, ¿están preparados para recoger denuncias de violencia de género? Algunos sí, otros no. Falta empatía. Es lo principal, falta empatía. Y aquí, mira, aquí en Andalucía tenemos una magnífica ley contra la LGTBI-fobia aprobada en el 2017 y está en un cajón, Y la policía, porque hay un apartado para delitos de odio, es que ni se han enterado
que tenemos ahí una ley que nos protege en ámbito autonómico, pero como está en un cajón, porque todavía no se ha hecho ni el reglamento y todo el mundo sabe que una ley sin un reglamento poco de nada nos sirve, ¿no? Entonces es la falta de empatía. Además está visto, ¿no? Dentro del cuerpo de las fuerzas de orden público hay personas del colectivo y hay algunas que se tuvieron que salir por culpa de esa homofobia, ¿no? Que o LGTBI-fobia en este caso, que les hacen sus compañeros. O sea, que es falta de empatía. Y como estamos en una sociedad que nos falta empatía y nos sobra odio, pues así estamos. No sé si te he respondido o me faltaba algo por responderte, Ángela. No, perfecto, perfecto. Vale. Bueno, buenos días. Yo quería también continuar esta pregunta y precisamente sobre la violencia de género se ha detectado en este último año y medio así de pandemia como que ha habido un cierto repunte y quería preguntar también si también detectáis en temas de transfobia, de estos delitos, de estas agresiones, si está habiendo un repunte en los últimos tiempos respecto a años anteriores. Pues sí, Antonio, la verdad que, como ya dije anteriormente, el repunte es increíble en delitos de odio contra el colectivo. Cuando hace 3 años había delitos, por supuesto, pero era mínimo, ¿no? Y a partir de eso, de 3 años hacia adelante, ha habido un repunte increíble. ¿A qué se debe? Vale, el colectivo cada día estamos más empoderadas, ¿no? Más visibles. Hemos salido todas del armario, por así decirlo. Y esa parte de la sociedad intransigente que parece que quiere que volvamos a los años 40, 50, esa España en blanco y negro a la que quieren que volvamos, es la intransigente. Esa es la intransigente. Eso de empoderar a la mujer, pero por favor, la mujer tiene que estar por un escalafón por debajo. El colectivo LGTBI somos degeneradas, en el caso de los gays, pedófilos, o sea, somos el desecho, la escoria de la humanidad, con lo cual tenemos que estar 4 peldaños todavía más abajo. Pero por favor, España en blanco y negro. Y de verdad, el colectivo no estamos dispuestos a volver a esa España en blanco y negro. Tenemos derecho a una vida digna y a luchar por nuestros derechos humanos. ¿Antonio? Creí que se había congelado. Y bueno, en relación al auge de movimientos extremistas, de movimientos de ultraderecha, ¿qué repercusión está teniendo esto en el colectivo? Es que ya es agotador. Mira, hemos decidido que de frente, ha decidido que a toda esta gente extremista, intransigente, que entra dentro de nuestras redes sociales, que nos insulta y que dicen barbaridades, cuanta menos publicidad se les dé, mejor. No vamos a entrar al trapo con esta gente, ni con cualquier partido político de estos ultraderechistas. Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir visibilizándonos, que es lo que tenemos que hacer, y cuanta menos altavoz se le dé a esos partidos y a esas personas, mejor. Al final se acabarán apagando. Y te digo una cosa, aplaudo a la Unión Europea por decir que Hungría tiene que salir de la Unión Europea.
porque estamos hablando de derechos humanos, con lo cual ojalá que sea así y ojalá que España o digamos el gobierno español ponga remedio y freno a estos partidos ultraderechistas que nos quieren privar de todas nuestras libertades conseguidas. Y bueno, también en relación a, también quiero preguntarle, porque es un tema también importante, a las personas LGTB menores de edad, que son muchas veces acosadas, que son maltratadas en la escuela y que tampoco se sienten respaldados por la comunidad educativa en muchas ocasiones. Yo creo que todos en nuestra infancia, nosotros que hace poco tiempo pasamos por ahí, hemos escuchado el grito de maricón en la escuela y demás, o puto maricón, Sí. y está bien decirlo con las palabras que son. ¿Cómo podemos cambiar esto? Sí, bueno, la palabra típica, ¿no? Al chico gay, maricón, a la lesbiana camionera, tortillera, bueno, eso es normal, ¿no? Haberlo escuchado. Eso, Carlos, ¿tú sabes cómo se acaba? Con educación, con las charlas en los colegios, hablando sobre la diversidad, que aquí en Andalucía, por ley, ¿no? La ley de educación, está permitido que vayamos a los coles a dar esas charlas sobre diversidad, ¿no? Y sensibilizar. De frente podemos decir que, bueno, este año pasado y parte de este curso escolar fue un poco raro, ¿no? Por culpa de todo esto del COVID, pero yo te puedo decir que en el 2019 podríamos alcanzar la cifra de que llegábamos a unos 4.000 alumnos y alumnas dándoles esas charlas. Esas charlas que te puedo decir que al 90% son muy bien acogidas por el alumnado porque se sienten respaldadas y protegidas. Y a la vez sus compañeras lo entienden perfectamente, ¿no? Para que no haya esa discriminación. Con lo cual, esa propuesta del partido ultraderechista donde nos quería poner el veto parental para no poder ir a hablar a los coles sobre diversidad afectivo-sexual, es que cuando lleva la palabra sexual parece que vamos a hablar de sexo, y no hablamos de sexo, nosotros hablamos de diversidad sexual, pero no de sexo en concreto, ¿no? Entonces parece que esa es la palabra tabú, ¿no? Y bueno, como te decía, no nos van a callar a las entidades. Nosotros seguiremos luchando por poder ir a los colegios a hablar sobre diversidad afectivo-sexual, identidad de género o expresión de género. Y creo que es una buena labor porque cuanta más información tengan esas niñas y niños o esas jóvenes y jóvenes, creo que podremos llegar a hacer una sociedad más justa, igualitaria y equitativa. ¿Y con el PIN parental? PIN parental, esto nosotros no queremos llamarlo PIN parental porque los pines parentales son para las solapas y demás, que yo tengo uno con un corazoncito de arcoíris divino, preferimos llamarlo veto parental. La verdad que, bueno, tengo que decirlo que hemos chillado, hemos protestado, hemos pedido reuniones con el consejero de Educación, cosa que no nos ha contestado, y después de 5 o 6 veces pidiendo citas, al final nos dice que nos va a recibir y al final la reunión que tenemos es con técnicos, pero vamos a ver, nosotros con técnicos no queremos hablar, el técnico está ahí para lo que le manden, queremos hablar con el consejero. O sea, el consejero ha pasado de las entidades al 100%. Bueno, pues hablamos con la consejera de Igualdad, que digamos que no es su materia, pero a ver si nos echaba un cable, ya que son del mismo partido. Y bueno,
sí, es verdad que desde la Consejería de Igualdad hemos tenido todo el apoyo y ha hablado con el consejero y al menos este curso hemos conseguido frenarlo. Veremos a ver lo que pasa el curso siguiente. Pero bueno, que seguiremos protestando porque si se implanta el veto parental es que están incumpliendo leyes de educación, leyes de la infancia, la Constitución, se las saltan todas a la torera, pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto y volvemos otra vez a decir lo mismo, España en blanco y negro, que todavía me acuerdo cuando yo era pequeñita, en el colegio, pues había que rezar el rosario a las 12 de la mañana y en el campamento había que formar por la mañana y cantar el Cara al Sol para izar la bandera de España. O sea, eso yo ya lo he vivido y la verdad que prefiero una sociedad más plural y que todo el mundo tenga diversidad de opiniones y poder hablar y debatir, no imponer. Ángela. Sí, a mí me gustaría saber porque, claro, cuando llega el Día del Orgullo siempre se cuestiona que por qué tiene que existir un Día del Orgullo gay y trans y demás, cosa que yo no entiendo cómo se duda, teniendo en cuenta el panorama histórico y social actual que lleva a sus espaldas el colectivo, ¿no? Pero me gustaría que me dijera por si tiene sentido más que nunca el Día del Orgullo, porque el orgullo es la demanda, o sea, expresar la demanda de respeto por las formas de vivir la sexualidad y la vida en general de cada persona. Me gustaría saber si tiene más sentido que nunca. A ver, vuelvo a decir lo mismo. Es que estamos en esa época donde en vez de dar un paso hacia adelante, estamos dando dos hacia atrás. Pues por supuesto que este año más que nunca, que fíjate que aquí en Sevilla nos estábamos planteando si concentración o manifestación, y dijimos, este año el orgullo tiene que salir a la calle, no nos podemos ocultar, no nos podemos esconder, hay que salir a la calle y gritar, aquí estamos, porque estamos defendiendo unos derechos. Igual que hay una manifestación el 1 de mayo, Día del Trabajador, que salen a la calle a reivindicar sus derechos, las personas LGTBI salimos a la calle a reivindicar unas leyes, unos derechos, a poder vivir una vida digna, que no se nos permite vivir esa vida digna, porque a mí, ¿por qué me tienen que juzgar si voy por la calle cogida de la mano de mi chica o en el trabajo? ¿Por qué me tienen que hacer ese bullying en el trabajo o despedirme por mi orientación o por mi identidad de género o en el colegio? Es que, claro que tenemos que salir a la calle a reivindicar. No podemos estar calladas y ocultándonos. Eso ya ha pasado. Tenemos que, ya te digo, más que nunca. Y ojalá que algún día no tengamos que salir a la calle a reivindicar nuestros derechos, porque será que los hemos conseguido. Pero yo creo, personalmente, con la edad que tengo, que todavía me van a quedar muchos orgullos que salir a la calle. Sí, desgraciadamente ese es el panorama. Antonio. Efectivamente. Sí, y precisamente en un momento en el que vivimos con tanto empuje desde movimientos de reaccionarios, de ultraderecha, etcétera, desde la sociedad civil, desde asociaciones como de Frente, ¿cómo veis estas discusiones, estos problemas para sacar leyes como es la ley trans, partiendo además de dos partidos que se supone que llevan la bandera del colectivo como una parte fundamental de su programa político? Es que me tengo que reír porque es que no sé qué contestarte. Yo soy muy crítica con todos los partidos políticos. Nosotros decimos que desde las asociaciones no somos políticos, pero sí, entre comillas, hacemos política, porque luchamos por leyes, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando compañeros y compañeras de otras entidades que sí están en partidos políticos, que eso es muy libre, ponen a su partido político como el
el abanderado de los derechos del colectivo, ¿no? Me dan ganas de contestarles y decirles, sí, pero es que la ley trans, la primera que presentaron los partidos minoritarios en el Congreso, la habéis hundido. Y ahora con la del Ministerio de Igualdad, sabemos que hay detractores dentro de ese partido, ¿no? O sea, dentro del PSOE, vamos a hablarlo claramente, ¿no? Entonces, me hace mucha gracia. ¿Qué quieres que te diga? Son políticos, están acostumbrados a ponerse medallitas y que su ego quede por encima de cualquier derecho. Con lo cual, ¿qué te voy a contar? Y bueno, y ya si hablamos del Partido Popular, pues más de lo mismo. No podemos olvidar que la ley del matrimonio igualitario nos la tuvieron en el Constitucional desde que salió y bueno, gracias a Dios que el Constitucional dijo que no procedía, ¿no?, el tumbarla. Pero, y luego se benefician de ella. O sea, ¿qué me vas a contar? Políticos, hipocresía, no puedo. Sí. Lo siento, es que me has tocado el peor punto que me podías haber preguntado. Ley trans que llega mañana al Consejo de Ministros. ¿Qué esperáis de esta nueva norma legal? ¿Qué esperáis que suponga? Mira, has hecho bien el encabezamiento de la pregunta, que entra mañana en el Consejo de Ministros, porque esta mañana, antes de salir de casa, cuando me estaba tomando un cafelito, me dio por poner la televisión y en Antena 3 decía que mañana se aprobaba la ley trans. Digo, pero por favor, es que estáis dando una información falsa. Mañana se empieza, por así decirlo, ¿no? Empieza en el Consejo de Ministros, luego pasará al Congreso, empezarán las enmiendas y luego veremos cómo queda esa ley, porque sabemos que la van a inflar a enmiendas. Pero sí es verdad que esta ley ha sido y sigue siendo trabajada tanto por la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bi, por Fundación Triángulo y por Crisalis, junto con el Ministerio de Igualdad. Bueno, de frente pertenecemos a la Federación Estatal, con lo cual, bueno, más o menos tengo información de cómo van las cosas. Hay unas líneas rojas que no se van a cruzar. Tuvieron una reunión hace 15 días, tanto con el Ministerio de Justicia como con Vicepresidencia, y han dicho que esas líneas no se van a cruzar porque es la autodeterminación de género de poder realizarla cualquier persona en un registro civil sin falta de llevar 2 años ni hormonándose ni con informes de psiquiatras ni con testigos, ¿no? Tan solo con su palabra, con lo cual esa línea roja el Ministerio de Justicia ha dicho que no habría ningún problema y que tendría que, o sea, que cualquier persona que vaya a hacer ese trámite va a ser un proceso que no va a durar más de 3 meses, con lo cual las 3 entidades que están ahí dialogando y luchando han dicho que lo aceptaban. Y bueno, luego lo otro es lo de los menores trans, que también Crisalis, que es la Asociación de Padres y Madres de Menores Trans, han dicho que lo aceptaban, con lo cual creemos que va bien. Pero nuestra duda es cómo acabará la ley una vez que sabemos que la van a inflar a enmiendas. Pero bueno, ya te digo, yo no he vuelto a leer el borrador porque son tantos borradores que ya que digo, mira, yo ya voy a esperar al último, al definitivo, ¿no? Porque te vuelven loca. La ley trans es una ley, la ley trans estatal, porque no podemos olvidar que hay 12 comunidades que ya tenemos ley trans, donde sí está recogida la autodeterminación de género, ¿no? Pero a nivel estatal es muy importante porque a nivel estatal pues tocamos lo que es el Código Civil, que en una ley
eh, autonómica, pues eso no lo podemos tocar, ¿no? Sería un gran avance donde las personas trans por fin tendrían recogidos todos sus derechos. Y la última pregunta me vaya a permitir que sea mía. Y volviendo un poco a lo que hablábamos antes de los menores, y un poco a los que no son menores tampoco, pero ¿cómo veis y cómo sentís, si a vosotros llegarán casos, me imagino, acerca de aquellas personas que desgraciadamente no pueden o no se sienten con el valor de revelar a sus familias su condición sexual o su condición o cómo son, al fin y al cabo? Lo que de toda la vida se le ha llamado, no sé si bien o mal, pero se le ha llamado así, salir del armario. Eh, ¿Cómo llegan estos casos? ¿Cómo lo tratáis? ¿Y cómo veis a estas personas que os piden ayuda para este problema, que desgraciadamente es muy mayoritario, el de familias que no respaldan a su hijo, a su hermano, a sus tíos, porque son del colectivo LGTB? La verdad que sí, suelen llegarnos casos y es bastante complicado. Primeramente, cada persona tiene su tiempo y su ritmo de salir del armario y de comunicarlo a su familia. Para ello no hay una pauta, unas directrices. Nosotros cuando vienen chicas, chicos, con esa problemática, intentamos, pues, primeramente hacer una labor, por así decirlo, psicológica, ¿no? El que se encuentren, primeramente tú tienes que sentirte bien contigo mismo, porque si no tienes las ideas claras, si no te sientes bien contigo mismo, mal vamos. Entonces, esa autoestima tenemos que reforzarla. Una vez que esa autoestima está reforzada y ya no te sientes vulnerable, pues hay muchas formas de enfocarlo, ¿no? Hombre, nosotros siempre decimos que si la cosa está bastante grave, sí nos gustaría que sus familiares, padres, madres o hermanas, hermanos, que vengan a hablar con nosotros, ¿no? Que nos vean aquí en la entidad, cómo somos, que somos, pues lo que he dicho antes, ¿no? Normales, con nuestras tristezas, nuestras alegrías, somos unas personas pues, corrientes y molientes. Entonces, que vengan, intentamos hablar, si hay que hacer también terapia, porque a veces también hay que hacer terapia con los familiares, ¿no? Para que vean que no es nada malo, pues bueno, ayudar en ese sentido, ¿no? Luego, por desgracia, sí ocurre que, bueno, pues hay personas que suelen decir que prefiero a un hijo drogadicto, ladrón, que a un maricón, y los echan de casa. Por desgracia, de frente no tiene recursos para darles acogimiento, y a nivel tanto andaluz como a nivel municipal no hay ningún, por así decirlo, ningún albergue, ningún refugio para acogerlos. Bueno, miento, hay uno, creo que es en Torremolinos, que lo inauguró la Consejería de Educación, que lo lleva la asociación Inserta, pero tiene 7, 8 plazas. Tú imagínate, con 7, 8 plazas eso no se puede acoger a tanta gente, ¿no? Como los casos que hay. Ya te digo, nosotros por desgracia no tenemos recursos, que más quisiéramos que poder tener un edificio entero para poder acoger y ayudar, ¿no? a toda esta gente que es tan vulnerable, que echan de sus casas, que por desgracia, pues eso, cuando tienen 18, 19 años y no tienen dinero, no tienen trabajo, ¿dónde van? No podemos. Nosotros lo único que podemos es, sí, hacerles acompañamiento y
y darles todo nuestro apoyo, ya te digo, psicológico, pero no podemos, por desgracia, no podemos hacer mucho más. Y sí haría falta muchísimo más. Pues la verdad que sí. Inma García, de la Asociación de Frente, mucha suerte en sus reivindicaciones. Como llevo diciendo todo el programa, el mejor orgullo será el que no tengamos que celebrar o el que no tengamos que reivindicar, porque ya hayamos conseguido esa igualdad real. Así que, Inma García, Asociación de Frente, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por darnos a este gran altavoz. Muchísimas gracias. Y ya estamos de vuelta en esa entrevista, ya estamos recuperando el micrófono tras esa entrevista y vamos a cerrar este programa especial con el tema, con la situación de la homofobia, de la LGTB-fobia en el deporte. Es evidente que es raro que un futbolista haga esto conocido como salir del armario, que es una expresión polémica además. A muchas personas no les gusta salir del armario. Es raro. En muchas ocasiones, porque además podría incluso suponer una pérdida de patrocinadores, una pérdida de apoyo. Más cuando los campos de fútbol, hasta hace no tantos años, eran testigos y eran voces de expresiones vergonzosas, sin duda alguna, como Guti Maricón o similares con futbolistas. Mucho por avanzar aún en la situación de colectivo LGTB en el deporte, Antonio. Sí, desde luego, les hago más que tú un curioso, ¿no? En el deporte masculino apenas existe este tipo de casos, pero por ejemplo en el fútbol femenino sí existe algún otro caso, ¿no? Que al final siempre están estos, viven mucho el tema de estereotipos y parece que en este sentido casi es más fácil salir del armario para ellas que para ellos. Obviamente es imposible pensar que no existe ningún vestuario de ningún deporte, ninguna persona que no sea, digamos, cis-hetero y por tanto esto es un hecho que básicamente es un estigma que existe en el que todavía no se puede realmente salir del armario, aunque sí tenemos casos como por ejemplo en la NFL, ¿no? Recientemente el jugador Karl Nassib que se convirtió en el primer jugador en activo que sale del armario, ¿no? Que yo creo que también es algo muy positivo y que es algo que puede suponer también un punto de inflexión para este tipo de situaciones, ¿no? Igual que también se habla muchas veces de jugadores de fútbol que en algún momento, pues, quién sabe si podemos ver quizás una avalancha de jugadores que salgan del armario. Precisamente yo creo que, hablando de estereotipos, yo creo que eso tiene mucho que ver con las imágenes de los deportistas, de los futbolistas, como una imagen retrógrada por otra parte, machos, los machos ideales, los machos fuertes, los machos que conquistan mujeres. Yo creo que tiene que ver con esa imagen impuesta en el mundo del fútbol de los futbolistas. Claro, al final, por eso también decía lo de antes, ¿no? Porque bajo esa visión de masculinidad, pues es incluso más sencillo para ellas que para ellos, porque encaja dentro de ese estereotipo de masculinista, ¿no? Igual que es algo obviamente irreal. Entonces yo creo que es algo que poco a poco hay que ir avanzando y que seguro que más pronto que tarde existirán avances porque desde luego es algo que no que se está moviendo mucho en ese sentido, ¿no? En todo lo que tiene el colectivo y que desde luego todo vaya mejor en el futuro. Pues esperamos que sí. Luego también esto se ha trasladado mucho a otros deportes, por ejemplo el waterpolo. Me acuerdo del waterpolista Víctor Gutiérrez que recibió insultos homófobos en un encuentro, en un partido, así que no es solo del fútbol además. Bueno, claro, es el deporte, el fútbol, lo que pasa es que al ser el hegemónico, el principal, pues obviamente donde más volumen de aficionados hay, donde más volumen de gente, donde digamos más se mueve, ¿no? Pero obviamente esto es algo que no es único en deporte, llega a todos, ¿no? Desde luego es algo que poco a poco se está eliminando esta clase de insultos, ¿no? Que antes era lo normal, ahora yo creo que cada vez más se va convirtiendo en noticia más que en algo normal. Y yo creo que ahí es donde está la clave para que esto siga avanzando y para que se elimine de todos los estadios deportivos este tipo de prácticas. Pues sin duda, la verdad. Esperemos que esto siga avanzando. Con esto y un bizcocho, como se diría, de toda la vida de Dios, cerramos el programa especial del orgullo LGTB
LGTB o de orgullo LGBTI, también se le puede llamar. Perdonadme que luego a mí con la sigla me cuesta, pero porque hay personas que consideran que las siglas también deben agrupar a los intersexuales, que deben incluso agrupar a los queer. También está la Incluso corriente llamada. que yo creo que es seguramente la sigla más importante de todas. El ¿Perdón? símbolo del No te he escuchado. El símbolo del más, que yo creo que puede ser incluso Es la sigla cierto, más importante de todas. LGTBIQ más. Quiere decir que se agrupa a todo definitivamente. Así que, bueno, el jueves vamos a seguir tratando este tema porque mañana martes se va a llevar al Consejo de Ministros, la va a llevar el gobierno, la ley trans. Así que estaremos muy pendientes de lo que ocurra, de si el Consejo de Ministros la aprueba, que es algo previsible, aunque haya habido divisiones en el gobierno. Estaremos pendientes y el jueves daremos un análisis completo de lo que ocurra. Así que estaremos muy pendientes. Ya estamos cerrando este programa especial del orgullo, pero antes de cerrarlo me gustaría decir algo. Volvemos a empuñar la bandera y volvemos a cerrar con ese grito de guerra del orgullo, con esa frase que es un grito de guerra para la igualdad. Es ¿a quién le importa? Este programa intenta ser altavoz de quien ama, de quien quiere, de quien siente, siempre, sin miedo y sin discriminación. Y esperemos que así sea, esperemos que así siga siendo. Ojalá un mundo en el que no tengamos que hacer programas como este. Ojalá que esto sea pronto además. Pero como parece complicado, como parece difícil, pues aquí seguiremos mientras tanto, empuñando banderas y levantando causas que queremos justas. No hay nada más importante en la vida que sentirse como uno es. Sentirse a gusto y sentirse comprendido y sentirse respetado y sentirse apoyado y sentirse defendido como uno es. Así que, bueno, nos toca construir una sociedad mejor. Nos toca luchar por una sociedad mejor y más justa y más igualitaria. Sin falsas equidistancias, ¿eh? Sin falsas equidistancias. Hasta aquí el Día del Orgullo. Mañana será 29 de junio, pero mañana seguiremos teniendo que defender estos derechos. No solo hay un día al año para defenderlos, sino solo hay un día al año para sacar una bandera. Seas lesbiana, seas trans, seas gay, seas bisexual, seas intersexual, seas queer, seas como quieras, incluso si eres heterosexual. Si eres heterosexual, también, el doble quizás. Porque entre todos, construimos una sociedad mejor. Eso es algo que debemos aprender. Todos debemos estar agrupados en este Día del Orgullo y en este Día de las Libertades y en este día de reivindicar lo que, volviendo al inicio decía, son derechos humanos. Derechos humanos, al fin y al cabo, poder ser, poder vivir, poder sentir como uno quiera. Nada más importante que eso, de verdad. Así que nos vemos el jueves, nos vamos a escuchar el jueves. Ya estaremos pendientes a todo lo que ocurra. Desgraciadamente esperamos no tener que volver a lamentar agresiones como la ocurrida el sábado en ese Día del Orgullo, como contábamos al inicio. Esperemos que toda esta semana de reivindicaciones se desarrolle en paz y en tranquilidad, que es lo que esperamos de una sociedad democrática como esta, que respeta y que respalda a todas las personas, se sientan y se quieran sentir como quieran, en definitiva. Así que muchas gracias para todos. Como siempre, sigan disfrutando de la radio. Feliz Día del Orgullo, feliz 28 de junio de 2021 para todos. Adiós. No cambiaré, nunca cambiaré. Nunca cambiaré.